Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral. Esta semana, una semana de denuncias, señalamientos, publicaciones que vinculan al titular del Ejecutivo Federal en presuntos acuerdos o incluso beneficios económicos por parte de grupos de la delincuencia organizada en aquel proceso electoral del 2006. Señalamientos que han llegado hasta la mañanera y que el propio Ejecutivo Federal ha exigido disculpas si es que no existen pruebas al respecto. Sin embargo, en México, los contrastes electorales, los señalamientos incluso de Morena, las decisiones al interior del INE y las resoluciones del Tribunal Electoral han despertado, han generado y han detonado conflictos, comentarios y especulaciones, sin lugar a dudas, inconformidades. Las multas a esa Morena han sido fuertes, sin embargo, estaremos siempre escuchando y atendiendo el análisis puntual de diversos especialistas. Esta mañana nos van a acompañar diversos expertos. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República, ex titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Durango, un político con amplia experiencia. También nos va a acompañar el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Y como cada semana también nos va a acompañar el ex senador de la República, donde metros soy de la tijera. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Amigos, pues ya estamos en esta mesa de análisis como cada semana. Para mí es un verdadero gusto, es un placer compartir opinión y análisis con voces autorizadas, con auténticos analistas políticos. Quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Arquitecto, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Julio. Gusto saludarte, saludar a Marco Antonio Baños, saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. También agradezco la presencia esta mañana del doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Julio, muy buenos días y por supuesto con mucho afecto saludar también a don Adrián Alanís y a todo el auditorio. Gracias. Ya en unos minutos más estará incorporando a esta mesa donde metro soy de la tijera. Quiero iniciar esta mesa con un tema polémico, un tema que ha generado inconformidad, que ha generado debate incluso a nivel institucional. Esta publicación, estos señalamientos, esta denuncia, vamos a llamarle así, pública que se ha hecho sobre los presuntos vínculos, acuerdos o beneficios económicos que recibiera en aquel entonces 2006 el candidato Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, pues hoy ya en 2018 se da a conocer este escenario que es escandaloso y que la DEA lo está señalando de manera muy contundente. Yo quisiera preguntarle al arquitecto Adrián Alanís qué opinión le merece los comentarios, la defensa, la justificación del titular del Ejecutivo Federal, arquitecto. Bueno, Julio, yo quiero decirte que este reportaje de ProPublica que fue firmado por el periodista Tim Golden, que no es ningún periodista común y corriente, es un ganador de 2 premios Pulitzer y uno de ellos por su cobertura en la corrupción que tuvo de drogas aquí en México. Y por otro lado, ha habido testigos protegidos donde aseguraron en la DEA que narcos como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, dieron al principio entre 2 a 4 millones de dólares en la primera campaña presidencial del presidente López Obrador en el 2006. No se ha investigado cuánto fue en el 2012 o en el 2018. Sin embargo, está muy molesto el señor presidente de la República. Primero empezó a tirar patadas de ahogados por todos lados, diciendo que esto era un asunto de los neoliberales y de los conservadores en cuestión de politiquería electoral. Posteriormente cambió su tono y se fue directamente
contra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y además contra la Secretaría de Estado norteamericana, en virtud de que decían que desde ahí se estaba haciendo esta politiquería y que él no había sido beneficiado de este tipo de ingresos. Entonces, sin embargo, ya han estado dando cifras y sobre todo nombres del Nicolás Mollinedo y también de otra persona que se apellida Soto Caballero, que también ha sido una persona que de alguna manera, Mauricio Soto Caballero, que inclusive se han hecho ya comentarios muy precisos de testigos en los que comentan que directamente, y sobre todo Anabel Hernández, donde dice que ella misma en su época lo dio a conocer y que en la casa que tenía López Obrador en la calle Oaxaca de la colonia Roma, ahí mismo también de alguna manera este sujeto que actualmente es consejero de Morena, llevaba un micrófono que le habían puesto en la Fiscalía de Nueva York en virtud de que lo habían encontrado culpable de ser una persona que de alguna manera estaba traficando con drogas en Estados Unidos y que fue liberado a cambio de que pasara mayor información, inclusive grabó al Nicolás Mollinedo porque en ese momento traía micrófonos en su cuerpo. Y bueno, todo este escándalo quiere taparlo el titular del Ejecutivo mexicano con un dedo, como si taparas el sol con un dedo. No se puede. Realmente debemos de ver qué es lo que sucede en relación a esto, porque si eso fue en el 2006, ¿qué sería en el 2012? ¿Y qué hubiera sido? Y fue en el 2018. Y hemos visto también pues tantas veces y tantos viajes a Badiraguato, que en paz descanse la señora Loera de Guzmán también de alguna manera pues fue recibida, fue atendida por él, junto con otros personajes también que son los que de alguna manera fueron los que aportaban esas cantidades. Entonces, esa es mi opinión, yo Julio. Claro, claro, polémico el tema, preocupante la situación, pero quiero escuchar la opinión del doctor Marco Antonio Baños sobre este tema escandaloso que puede afectar el proceso electoral. Doctor, ¿qué opinión te merece este escándalo? ¿Podría llegar a niveles que pudieran pues complicar la elección presidencial, doctor Baños? Bueno, de entrada me parece que es un tema extremadamente delicado. Es un asunto que no debería de quedar solamente en declaraciones genéricas de parte del titular del Poder Ejecutivo. Supongo que la Consejería Jurídica debería de estar analizando cuáles son las acciones legales que tendrían que hacer para que se esclarezcan estas situaciones y que no queden solo en eso, en publicaciones y en una cierta vaguedad que ha tenido el presidente de la República para poder evadir este tipo de circunstancias. Más allá de si esto es verdad o si esto es falso, pues yo creo que el titular del Poder Ejecutivo Federal, el jefe del Estado mexicano, pues tendría que proceder a hacer las aclaraciones correspondientes. Y no es un asunto que tenga que ver con si quiere o no quiere hacerlo, es el jefe del Estado mexicano. Y creo que con independencia, vuelvo a insistir, de los mecanismos que se han seguido, creo que don Adrián Alanís ha sido muy puntual en referir todo lo que está ocurriendo. Se trata de declaraciones de testigos protegidos, se trata de investigaciones periodísticas, pero si ya le sumas a esta circunstancia una situación que ha sido inédita en la vida pública de este país, que se presentó justamente el viernes de la semana pasada, cuando uno de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral decidió en una conferencia hacer una serie de reflexiones con relación a la intervención del crimen organizado en las elecciones, pues eso ya empieza a tomar pues un cariz completamente distinto, porque si bien es cierto, desde las autoridades administrativas le hace el INE, los órganos electorales de los estados, este tema se ha ventilado con mayor, digamos, con mayor claridad, con mayor amplitud,
ha habido más voces de los consejeros, consejeras electorales que en ciertos tramos y con matices diferentes han hablado sobre este problema. No lo habíamos visto desde la sala superior, que al final de cuentas es el órgano final que va a declarar la validez de la elección presidencial y que de acuerdo con la Constitución le entrega la constancia de mayoría y de presidente electo o de presidenta electa a quien gane la contienda en este año, como ha ocurrido con el caso de López Obrador y más anteriormente con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto. Entonces, yo diría, si es un tema verdaderamente escandaloso en el país, que una magistratura pues haya hecho esta reflexión. Claro que con independencia de la importancia de la declaración, pues valdría la pena preguntarle a Felipe de la Mata, quién fue la persona que lo expresó, por qué teniendo expedientes tan sólidos, en mi opinión, concretamente en el caso Michoacán y en el caso Tamaulipas de las últimas elecciones de gobernador, pues por qué la sala superior no determinó dar un golpe de autoridad y con la ley en la mano, pues proceder a la anulación. Han hecho una invención un poquito extraña, es una serie de tecnicismos donde han cambiado una cosa que en derecho procesal electoral se llama la prueba tasada, es decir, que tú presentes pruebas que demuestren de manera contundente los hechos y han construido con base en algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una especie como de adaptación a lo que sería la prueba contextual, es decir, agarras muchos elementos del entorno del esquema donde se dan las elecciones y puedes definir, vinculando estos elementos, la posibilidad de demostrar, sin que haya pruebas tan contundentes, pero sí muchos indicios, muchas evidencias, que hay en este caso intervención del crimen organizado. Se dio concretamente en Michoacán, donde anularon la votación para gobernador en 4 municipios, y hemos visto sobre todo el comportamiento de Ramírez Bedoya, que tiene toda la facha de un porro en la gobernatura de Michoacán y que tiene además un comportamiento verdaderamente inaceptable para un primer gobernante. Acaba, por cierto, de acusar al electoral local de ser una santa inquisición porque se le ocurrió poner spots que difundían su informe de gobierno por más tiempo del que le permite la Constitución. Entonces, yo creo que esos temas sí se tienen que revisar. Las declaraciones también del jueves de la semana pasada de Norma Irene de la Cruz, consejera del INE, que dijo que los partidos estaban obligados a revisar que los candidatos estén limpios, que no provengan de grupos delictivos, también es un tema que está ahí, y este escándalo que le han ahora publicado a Andrés Manuel López Obrador, pues indicaría que de ser cierto esto, pues lamentablemente existe una tradición de participación del crimen organizado, de incidencia del crimen organizado en las elecciones, y eso me parece que es lo que el jefe del Estado mexicano tendría que aclarar con suficiencia en el desahogo de estos días. Claro, sin lugar a dudas, doctor Baños, te agradezco mucho tu análisis y ahora quiero dar la bienvenida a don Demetrio Soy de la Tijera, a quien agradezco su presencia esta mañana en esta mesa semanal. Don Demetrio, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué opinión te merece este escándalo, este nuevo capítulo de la telenovela política, democrática, delincuencial en Morena, con las declaraciones de López Obrador y los posicionamientos de la DEA y las denuncias periodísticas a nivel internacional que ya generaron presión incluso en los mercados el día de hoy? Mira, yo siempre parto de la base que en México no pasa nada y cuando pasa tampoco pasa nada. Este es un escándalo, si lo vemos, básicamente a nivel del círculo rojo. Esto no afecta para nada el proceso electoral, ni afecta para nada las preferencias electorales. Yo que un campesino, un obrero que oye esto dice, ay, yo ya lo sabía, ¿no? Es decir, yo no creo que eso tenga, es decir, a mí no me preocupó. Me interesa la reacción tan violenta del presidente, porque si uno es culpable, mejor se calla, mejor calladito te ves mejor, ¿no? Y él, la reacción es fuertísima, se lanza contra Biden, se lanza contra todos. Entonces, si no hay una respuesta de ellos, yo leía también que esto ya se había investigado y que se había desechado por parte de la DEA. Entonces, no sé, yo creo que si la reacción del presidente tan fuerte, si no hay una reacción del otro lado, esto se va a ir muriendo, o se va a morir ya, se muere en una semana, como pasa con todas estas noticias.
Y en el caso del crimen organizado que intervenga en elecciones, ya tenemos un ejemplo, ¿no? O varios ejemplos. Tenemos el ejemplo de 2021. Las elecciones actuales van a ser muy similares al 2021. Y sí hubo, me imagino que en algunos municipios, como se señala, hubo intervención del narco. Y luego hubo elecciones en el Estado de México, donde se habla mucho de que todo el derecho de piso, todo esto. Entonces yo creo que las elecciones no enfrentan un problema. Creo que estos escándalos no afectan a las preferencias electorales, ni benefician ni perjudican. Y creo que pues, la elección se va a realizar en forma normal, como la del 2021, o como la de Coahuila, o como la del Estado de México. Sí hay lugares, sin duda, donde el narco presiona, o sea, han muerto muchos candidatos, pero, es decir, yo creo que son escándalos muy importantes. No le quito importancia. Lo que Claro. creo es que electoralmente no tiene importancia. No creo que sea, hasta a partir de esto se fortalece Xochitl y se cae Claudia, no creo que esto afecte para nada en la mayor parte de la población. Son escándalos fundamentalmente, insisto, en el círculo rojo, ¿no? Entre la Sin lugar a prensa, los dudas. medios, los periodistas, pero no afectan a la gente. Correcto, pues ahí está la opinión de tres líderes, de tres expertos, de tres auténticos analistas políticos. El comentario es contundente. Las encuestas esta semana han demostrado pues que ha ganado espacios Xóchitl Gálvez, ya está a 16 puntos de acuerdo con la encuesta del Financiero. Otras encuestas dan una reducción importante o una caída importante en la preferencia electoral o intención del voto de la propia Claudia Sheinbaum. Sin embargo, bueno, pues vamos a seguir platicando porque ya el próximo 5 de febrero se presenta un paquete de reformas que el Ejecutivo Federal ha estado dando a conocer y que ha estado velando en las conferencias mañaneras, pero de eso platicaremos después de este corte comercial. Acompáñenos, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir contrastando ideas. Regresamos, no le cambien. Y bueno, pues ya estamos de regreso, amigos, en esta mesa semanal de análisis, los temas coyunturales, los temas de análisis político, los temas mediáticos. Y bueno, ¿qué más mediático puede ser este paquete de reformas constitucionales
que no sé, reitero, lo hemos platicado desde hace 2 semanas, si sea una estrategia para distraer a la opinión pública o sea una estrategia electoral, o sea un mecanismo para distraer a la opinión pública de los temas verdaderamente preocupantes como la economía, la inseguridad, la violencia, el proceso electoral, no lo sé, pero qué mejor escuchar la opinión en la voz del arquitecto Adrián Alanís. Arquitecto, ¿qué opinión le merece este paquete que se va a dar a conocer el próximo lunes 5 de febrero por parte del Ejecutivo Federal? Efectivamente, ya falta menos, ya es el próximo lunes aniversario de la Constitución, cuando el señor presidente de la República comentó de que iba a presentar todo un paquete de reformas constitucionales, en donde ya inclusive el presidente del Comité Nacional del PRI, Alito Moreno, ya dijo que sí iba a apoyar una de esas reformas que podría ser la de los pensionados. Entonces, yo creo que va a tener que discutirse y muchas de estas reformas, por supuesto que no va a tener la mayoría calificada para que en determinado momento puedan ser aprobadas en el Congreso de la Unión. Por lo tanto, creo yo que muchas de ellas van a nacer prácticamente muertas o van a quedar en comisiones, no se van a atrever a presentarlas al Pleno y las van a dejar por si acaso ellos tienen lo que le llaman ¿cómo le decían ellos? Que su plan C, que es precisamente el que tener mayoría calificada después de las elecciones del primer domingo de junio en el Congreso de la Unión. Yo no creo que eso vaya a suceder. Sin embargo, pues él está siendo el titular del Ejecutivo, su lucha, y quiere presentarlas y quiere de alguna manera también que esto sea de carácter electorero, o sea, que en determinado momento se le diga al que piensa, al que analiza, al que reflexiona sobre los procesos electorales, que de alguna manera él está aportando algunas cosas positivas precisamente para bien de la nación, para bien del país, para bien de los ciudadanos. Por lo tanto, en determinado momento podría ser positivo el hecho de que siguieran votando por el partido oficial que actualmente gobierna México. Yo no creo, vuelvo a reiterar, que puedan pasar más que algunas, que en determinado momento sí puedan ser de beneficio y que en ese momento sea los mexicanos los que reciban precisamente este tipo de beneficios. Esa es mi opinión. Claro, claro, efectivamente. Hay el debate que, bueno, obviamente, por el caso de la reforma en materia de pensiones, el impacto económico, la estrategia electoral y, bueno, pues obviamente la estrategia legislativa que tendrán que seguir, obviamente, los legisladores de oposición. Yo quiero preguntarle al doctor Baños, ¿qué opinión le merece este paquete de reformas donde se incluye una serie de reformas al Poder Judicial, la reforma electoral, la reforma en materia de pensiones? ¿Qué opinión le merece, doctor Baños, este ejercicio del Ejecutivo Federal en sus últimos meses de gobierno? Pues, mira, en mi opinión, es la implementación del famoso Plan C, ya lo mencionaba don Adrián Alanís. Me parece que lo que está haciendo el presidente López Obrador es jugar con los niveles de desconfianza que él se mueve siempre en las elecciones y asegurar todos los aspectos que le parecen importantes para que pueda ganar Claudia Sheinbaum. Es evidentemente un distractor importante. No quiere que la atención esté, a mí me suena así, pues, que la atención esté centrada en el desahogo de las campañas electorales que van a empezar hasta el día 1 de marzo. Si bien él presenta el lunes la propuesta de iniciativas de reformas constitucionales, pues es claro que va a mantener un debate más o menos amplio en el desahogo del mes de febrero y luego en marzo sobre estos temas. Y quiere evidentemente que la oposición se las niegue y el presidente sabe hacer una telenovela de estas cuestiones, va a continuar en su estrategia de convertirse en un mártir a ojos de todos los que lo siguen y todos los que ven la mañanera, y entonces va a decir que pues no le quieren aprobar las propuestas. Yo creo que la oposición ha reaccionado de manera correcta porque si ellos salen y rechazan el tema de las posibles mejorías que pudiera tener o los beneficios que pudiera tener la reforma en materia de salarios y en materia de pensiones,
pues eso sería un argumento muy importante para alimentar la estrategia de acción electoral del presidente, que evidentemente está colocando la agenda del debate en las campañas electorales. Eso es, no hay vuelta de hoja en ese punto. Y Claudia Sheinbaum pues va a ir diciendo lo que López Obrador diga en las mañaneras. Esa ha sido la estrategia. Ella se ha colocado en la cresta de la ola y va a seguir en esa estrategia. Pero yo creo básicamente que las iniciativas que va a presentar López Obrador en el contexto de la posible reforma al Poder Judicial y la reforma electoral, pues van a seguir el mismo curso de lo que ya pasó con el Plan B y la propuesta de reformas constitucionales que presentó con anterioridad, que no lograron las mayorías, y cuando el Plan B avanzó, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo revocó, lo dejó sin efectos. Pero ese escándalo es un tema mediático, es un tema de acción electoral, es un tema que el presidente va a politizar lo más que pueda, y que le va a servir para poder distraer la atención de los escándalos mediáticos. El tema de estas investigaciones que se están haciendo con relación a las posibles aportaciones del crimen organizado a sus campañas, y también los escándalos sobre la posible corrupción en la que se mueven sus hijos, que también son esquemas de investigaciones periodísticas, pero que vamos, como decía don Demetrio, vamos a ver si esto tiene o no un impacto en los temas de las preferencias de los votos. Yo creo que particularmente los escándalos internos sí le van a generar alguna modificación a la intención de voto, pero vamos a verlo, porque también por otro lado, pues seguimos teniendo, como ocurre siempre en las campañas presidenciales, pues una guerra de números a través de las encuestas. Entonces, vamos viendo este punto, pero pues López Obrador sigue colocado en su posición de jefe de la campaña de la candidata oficialista, y por eso las iniciativas se van a presentar en esos términos. Difícilmente veo que la oposición vaya a negar el tema de las pensiones o de las modificaciones a salarios, pero sí veo que el tema de la posible reforma electoral y la posible reforma al Poder Judicial, pues no veo cómo puedan pasar, más allá de los discursos verdaderamente inauditos, por decirlo de alguna manera, al menos inéditos, de un exministro de la Corte, como ha sido el caso de Saldívar, que pues aparece en los medios de comunicación convertido en un intento de ideólogo de la Cuarta Transformación. Qué terrible, qué desafortunado ver y escuchar a un exministro de la Corte no sé, disfraz, personaje, papel, no sé cómo llamarle. La verdad es tan decepcionante ver a un jurista haciendo este papel tan desafortunado. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy de la Tijera, ¿qué opinión le merece este paquete de reformas? ¿Nos beneficia? ¿Es una trampa de López Obrador en materia político-electoral? ¿O un distractor más para distraer a la gente del tema de la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad y los nuevos escándalos que se han venido abriendo en los últimos días? Demetrio, a tus órdenes. Mira, yo creo que López Obrador como mago se sacó de la manga 10 reformas que van a fijar la agenda. Y ya lo vimos con Xochitl, ya Xochitl declaró a favor de las pensiones, y Moreira y el PAN, y van a declarar a favor del salario mínimo que está indexado cuando menos a la inflación, y van a votar a favor, o tienen que declarar a favor de convertir en reforma constitucional la pensión a la gente discapacitada. Y hasta en la porción electoral, a la gente le va a encantar que no haya plurinominales o que sean electos por ellos directamente. Yo creo que, ¿por qué las adelantó? A ver, él las iba a presentar, según había dicho, el 1 de septiembre, una vez que se integrara la nueva Cámara. Se da cuenta que no va a tener mayoría calificada. Es imposible casi en el Senado. Digo, no imposible, pero casi imposible. Entonces, ¿por qué las adelanta? Sabiendo que tampoco tiene mayoría calificada para usarlas electoralmente. Entonces, el segundo piso que decía Claudia, ahí lo tiene, las 10 reformas, avanzar en las 10 reformas, y pone contra la pared a la oposición, porque todas las reformas, aunque sean irreales o es decir, no convenientes, son muy populares. Y López Obrador maneja el discurso popular. Entonces, decía Adrián que a lo mejor no llegan al pleno. Sí llegan al pleno, porque las comisiones por mayoría pasan. No se requiere mayoría calificada en las comisiones para que pasen todas las reformas. Entonces, todas estas reformas van a llegar al pleno y van a llegar a los medios.
Y yo creo que se lo sacó de la manga y no sé, habría que definir una estrategia de la oposición. Yo creo que si la oposición aprueba 3 o 4, se legitima. Si rechaza todas, se deslegitima. Entonces, creo que es una jugada maestra. Creo que ya ganó la agenda, ya le dio tema a Claudia y a ver cómo sale la oposición de esta, porque en medio proceso electoral hay muchas reformas que rechazarlas le van a quitar votos a la oposición y aprobarlas, pues es una locura, pero en fin, yo creo que el jugador, para variar, pone la agenda nacional cuando ya no tendría nada que hacer. En los demás sexenios, a estas alturas, el presidente ya no existía. Ya lo que importaba eran los candidatos. Ahora sigue siendo el actor principal de la vida política nacional, para mal y para bien, ¿eh? Para críticas y para propuestas, López Obrador. Por encima de los candidatos, no solamente de Claudia, también de Xochitl. Estoy de acuerdo, Demetrio, en este tema. Lamentablemente el tiempo es poco y los temas son muchos. Queda pendiente el escándalo precisamente de estas declaraciones de Morena para llevar a juicio político al ministro Pérez Dayán, la resolución del Tribunal Electoral sobre la multa millonaria a Morena. Pero yo quiero pedirle una última conclusión, nos quedan 5 minutos, una última reflexión al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Adelante, arquitecto. Bueno, yo quiero comentarte, Julio, y comentar con nuestros amigos, tanto Marco Antonio Baños como Demetrio, que este sexenio se ha caracterizado por estar gritando a los 4 vientos de que hay combate a la corrupción. Y realmente estos tipos de escándalos estamos viendo que es como aquel ladrón que va corriendo, lo van persiguiendo, se encuentra al policía y le dice, me están siguiendo el ladrón. Y realmente el ladrón es él. Entonces, tanto habla de la corrupción y la corrupción y la corrupción, que precisamente los chairitos sí se la creen, pero lamentablemente hemos visto los escándalos, como el caso de Sergio Carmona, que no se ha acabado y que también está el hermano de él, que tiene su celular y los documentos y todo lo demás, los tiene también en Estados Unidos, platicando con las autoridades en relación a todo lo que fue esa red de huachicoleo y que donde está inmiscuido Américo Villarreal, el propio gobernador de Tamaulipas, y donde está también inmiscuido Mario Delgado como presidente de Morena en todo lo que es este escándalo de Sergio Carmona, en el que fue asesinado en una barbería en Nuevo León. Y luego vemos lo del tal socio de Gonzalo López Beltrán, el Almílcar, que le dieron más de 27,000 millones de pesos de contratos. Y luego vemos lo que está también sucediendo con y lo que sucedió en el fallecimiento de Daniel Flores ahí en el Golfo de México, cuando después de un acto con Adán Augusto y que no aceptó Adán Augusto en ese momento los 5 millones de pesos que le ofrecía Morena, porque era una bicoca en relación a lo que el otro le estaba proporcionando. Claro. Bueno, y vemos todo esto que está pasando ahora con lo que es el propio Sergio Valdés Villarreal, la Barbie, el Nicolás Mollinedo, y este otro que estábamos hablando que se llama Mauricio Soto Caballero, que es el que de alguna manera también fue el contacto para entregar esos recursos. Entonces estamos viendo que tenemos un gobierno muy cínico, lleno muy de corrupción, corrupto, y que en determinado momento quiere estarse persinando todos los días diciendo que es un gobierno limpio, que es un gobierno muy honesto y que realmente vemos que son puras mentiras lo que se expresan. Quieren un populismo a base de personas, ciudadanos mexicanos que no analizan, que no reflexionan, que no piensan y que quieren que lo sigan aplaudiendo. Es lamentable que inclusive una entrevista que se dio por televisión, haya habido una persona que dijo que ya para él Dios era López Obrador. Es una vergüenza que en determinado momento suceda. Esas son mis reflexiones. Muchas gracias, Julio. Yo le agradezco mucho, arquitecto Adrián Alanís. Muchas gracias. Nos quedan 2 minutos. Le pido una última reflexión al doctor Marco Antonio Baños y agradecerles, como siempre, su presencia. Doctor, adelante. Bueno, vamos a entrar a la parte más importante del proceso electoral. Claro que hay, más allá de las discusiones mediáticas de la estrategia electoral de López Obrador, pues sí hay alertas
al proceso electoral, por supuesto el intervencionismo de los servidores públicos de todos los colores, pero señaladamente de Morena, el tema de la posible incidencia de los grupos del crimen organizado. Y yo creo que pues esta discusión que se ha dado en el seno de los órganos electorales, donde por un lado pues la postura es el proceso camina en la parte logística, pero puede Claro. tener algunos problemas vinculados a los temas de confianza y credibilidad, y también a la ausencia de presupuestos en algunas entidades federativas para los soples, como el caso de Colima, Campeche, San Luis Potosí, que han tenido reducciones que les impiden prácticamente cumplir con las tareas. Pero ya lo iremos discutiendo aquí en tu prestigiado programa. Muchas gracias, Julio. Gracias, doctor Baños. Demetrio Sodi, un último comentario, nos queda un minutito, adelante. Mira, lo más rápido que se pueda. A ver, ya estamos en lo importante ahorita es la elección. Y la elección yo creo que ahorita, en este momento no es todavía cómo va a calificarse, si va a haber problemas, es cómo sube la oposición. Yo creo que el gran problema en este momento es que al poner la agenda a López Obrador, la oposición tiene que rectificar su estrategia y la misma Xochitl Gálvez. Ya descalificar y descalificar, yo creo que ya está gastado. Como dirían en Yucatán, ya se gastó. Entonces tienen que escoger otra estrategia. Y la estrategia no está fácil. López Obrador se está metiendo en la elección, ya se legitimó para meterse en la elección, Claro. y yo veo que la oposición no ha reaccionado como debe reaccionar ante este ejemplo. La reducción, la mejoría en las encuestas de 6 puntos es muy positivo, aunque hay encuestas, la del país, que habla de 30 puntos. Pero yo creo que Xochitl Gálvez puede subir y puede volverse competitiva, pero tiene que definir una estrategia ante esta nueva circunstancia política nacional. Pues ahí está la reflexión de 3 líderes de opinión, 3 auténticos analistas políticos, a quienes agradezco su presencia. Gracias, arquitecto Adrián Alanís, gracias, doctor Marco Antonio Baños, gracias, don Demetrio Sola Tiquera. Nos vemos la próxima semana aquí en Contrastando Ideas. Muchas gracias.